este vídeo voy a reflexionar acerca de personajes célebres de la historia que pertenecen al enatipo 2. El enatipo 2 se caracteriza por su seducción, su alegría, su optimismo, su capacidad para detectar lo que los demás desean y volverse indispensable en las vidas de estos, y por su necesidad de sentirse amado e importante, pero también por sus caprichos, su obsesión por cómo le ven los demás, sus vaivenes emocionales, su exigencia, por no permitirse mostrar ninguna debilidad y por su deseo de poder y grandeza que les puede incluso convertir en verdaderos tiranos. Nos vamos hasta el año 69 a.C., época en la que el Imperio Romano buscaba expandirse por todas las regiones que estaban en contacto con el mar Mediterráneo. Hija del rey Ptolomeo de Egipto, nace Cleopatra, que se convertiría en una mujer muy bella, con grandes conocimientos de política y que dominaría 7 idiomas. Era la única miembro de la realeza que hablaba la lengua de sus sirvientes. Cleopatra estuvo desde una muy tierna edad inmersa en las luchas por el poder de su época. Ascendió al trono conjuntamente con su hermano a la muerte de su padre, pero aquel la exilió para ser el único gobernante. Ella intentó crear un ejército para derrocar a su hermano, y con ese fin se alió con el también eneatipo 2 Julio César, con quien tuvo una relación sentimental, y que le ayudó a matar a su hermano y le dio el trono de Egipto. Con Julio tuvo a 4 de sus 5 hijos. Esta dos social tenía una gran ambición y usaba su carisma y su encanto para alcanzar sus objetivos, que eran básicamente el de ser la reina más poderosa y que sus hijos heredaran su reino. Tras la muerte de César, tuvo otra relación muy estratégica, esta vez con el general Marco Antonio. Vivieron juntos hasta que él tuvo que regresar a sus obligaciones en Roma. El emperador Octavio quiso acabar con ellos y consiguió que Marco Antonio se quitara la vida, creyendo que Cleopatra había muerto. Esta, en un movimiento orgulloso y antes de verse asesinada por sus enemigos, decide suicidarse con solo 39 años. Avanzamos ahora hasta 1755, cuando nace en Viena la princesa archiduquesa de Austria, María Antonieta. Nació en una situación de privilegio en una época convulsa, en la que el pueblo pasaba hambre y escasez. Desde pequeña fue muy mimada y vivió una niñez idílica en palacio, con todo tipo de lujos. Nunca tuvo mucho interés en instruirse. Era una joven divertida y encantadora, pero gustaba de hacer lo que le apetecía en cada momento y no tenía interés en los temas serios o protocolarios. Esta dos conservación no tenía interés en reinar, sino en sus propios placeres y caprichos. Pero a la muerte de su suegro, ella y su marido Luis XVI se convierten en monarcas. Esto hizo más visible su talante un tanto frívolo y despreocupado, al no corresponderse su actitud con el cargo que ocupaba. Alrededor, grupos como la burguesía y la nobleza se mostraban resentidos con la monarquía, pero ella, en su orgullo, se creyó a salvo de todo peligro y que su situación privilegiada no se terminaría, y siguió con su estilo de vida despreocupado. Se dedicó a sus aficiones como la decoración y a sus caros caprichos. Se dice que nombraba y destituía a los ministros según sus propias simpatías, de forma muy caprichosa. Ante los capítulos de agitación previos a la toma del Palacio de Versalles por parte del pueblo furioso, parece ser que María Antonieta empezó a tomar conciencia de sus errores y de su despreocupación. Sin embargo, fue demasiado tarde, ya que los revolucionarios deciden cobrarse su venganza por los despilfarros y las injusticias de los monarcas, enviando a ambos a la guillotina en estos momentos iniciales de la Revolución Francesa. María Antonieta solo tenía 36 años. Y sin abandonar el contexto de la Revolución en Francia, nos acercamos a un nuevo eneatipo 2. En Córcega, en el año 1769, nacía Napoleón Bonaparte, hijo de una familia aristócrata. Desde joven cree que está destinado a algo grandioso, idea que su madre, fría y ambiciosa, alimentaba.
Se une al ejército de Francia en estos tiempos de revolución, con el ideal de acabar con el antiguo orden y de luchar por la libertad. Su habilidad para la estrategia militar, su capacidad de sacrificio, audacia y energía llaman pronto la atención de los mandos y empieza su meteórico ascenso dentro de la jerarquía. Este dos social sabe ver las oportunidades que la guerra le ofrecía para destacar, para convertirse en un hombre clave en estos momentos de conquista y ser capaz de lograr lo mejor para su patria. Aunque, como en todo dos social, esta generosidad aparente lo que oculta es en realidad su deseo de engrandecer su propia figura. Se casa con Josefina en un movimiento estratégico tan habitual de este carácter, ya que ella era influyente y conocida en París. Y Napoleón continúa su ascenso campaña tras campaña, moviendo a los militares gracias a su carisma y siendo capaz incluso de transformar ante la opinión de los demás sus propios errores en méritos y éxitos que hablan de sus increíbles dotes personales. Napoleón llegó a autoproclamarse emperador de los franceses con 35 años, tras lograr conquistar casi toda Europa. Sin embargo, su ambición desmedida y su exceso de confianza en sus capacidades le hace embarcarse en una campaña perdida de antemano al intentar invadir Rusia, lo que tuvo un coste espantoso en vidas humanas de sus militares. Eso sí, parece que nunca sintió ninguna culpa ni dilema ético por las consecuencias de sus decisiones. Solo se lamentaba acerca de cómo era posible haber fallado de esa forma. La siguiente derrota, en Waterloo, fue definitiva. Napoleón terminó sus días exiliado en una isla y parecería que el aburrimiento lo mató con solamente 50 años, una vez se vio obligado a olvidar sus sueños de conquista y de grandeza. Los conquistadores como Napoleón dicen que en realidad buscan cambiar el mundo, convertirlo en un lugar mejor. Y aunque pueda estar su ego detrás, es cierto que los Natipos II tienen una fuerte inclinación a ayudar a los demás. Es el caso de Agnes Gonsha Boxashiu, nacida en 1910 en Macedonia, a quien todos conocemos por la Madre Teresa de Calcuta. Ya desde muy joven se emocionaba al oír los relatos de las misioneras religiosas, y a los 12 años decidió que dedicaría su vida a ayudar a los demás. Durante casi 20 años se dedicó a ser profesora, pero cuando se dio cuenta de la profunda pobreza de la India, abandonó su congregación y abrió un refugio para cuidar a los pobres de este país. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, congregación en la que trabajó el resto de su vida y que terminó creciendo hasta tener más de 4.000 integrantes repartidos por todo el mundo. Otro frente en el que destinó mucha energía es el cuidado de niños desfavorecidos. Continuó su labor hasta el final de sus días y mientras su salud se lo permitió. Sin embargo, sus últimos días no están exentos de polémica, ya que ante el deterioro de su salud, eligió para tratarse ingresar en un hospital bien equipado de California. Los Natipos II suelen tener imagen de seductores y resultar muy atractivos. Es por ejemplo el caso de una de las figuras más populares del siglo XX, el cantante Elvis Presley. Elvis obtuvo su primera guitarra en lugar de la bicicleta que le pidió a su padre, y el joven empezó a desarrollar su amor por la música, y a los 15 años se unió a una banda local en su ciudad, Tupelo, en Mississippi. Un gerente de una discográfica lo invitó a un programa de radio, al cual con el tiempo empezó a acudir con frecuencia y también empezó a aparecer en televisión. Su energía, forma de moverse y de cantar provocó verdadero furor, ya que no se parecía a ningún otro artista que hubiera habido antes. Los álbumes de Elvis fueron éxitos durante años. Él estaba decidido a tener una carrera como actor y durante unos años apareció en más de 20 películas, pero la crítica fue unánime en cuanto a la poca calidad de sus actuaciones. Es habitual en el 2 creerse capacitado para cosas que no está en realidad, ya que se sobrevalora a sí mismo o a sí misma. Tras un tiempo de que su popularidad hubiese decaído mucho, tuvo un regreso exitoso, pero solo 2 años antes de fallecer a causa de un paro cardíaco, con solo 42 años.
Es conocido su abuso de drogas y de gran cantidad de fármacos. En sus últimos tiempos había ganado mucho peso, su aspecto ya se había deteriorado mucho y era apenas una caricatura de la elegancia y estilo que tuviese años atrás. Otros ejemplos de este carácter los encontramos en poderosos gobernantes y conquistadores como Nerón o Alejandro Magno, en seductores como Casanova y Mata Hari, políticos como Eva Perón y en actores y actrices como Elizabeth Taylor, Sofía Loren o John Travolta.